Vale, pues muy buenos días a todos. Gracias por conectarse puntualmente a esta transmisión. Les doy la cordial bienvenida a el segundo día de este segundo encuentro de paz y filosofía, cartografías de la interdependencia, vulnerabilidad, justicia global y la reivindicación de la paz. Y me congratulo de empezar esta sesión esta mañana con nuestra segunda mesa, paz y género. Y sin más preámbulo, pasaré a leer la semblanza de nuestro primer ponente, quien contará con 15 minutos. Y bueno, pues quiero aquí darle la bienvenida al doctor Paris González Aguirre, que también está en nombre de la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, de la Universidad de Guadalajara. La doctora Valencia Aguirre es profesora investigadora y jefa del Departamento de Filosofía, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2, y sus líneas de investigación abordan las adolescencias en contextos socioformativos y la filosofía de la educación. Mientras tanto, el doctor González Aguirre realiza una estancia postdoctoral en la maestría en estudios filosóficos y es docente en la maestría en estudios de género, con líneas de investigación centradas en las masculinidades no violentas y las paternidades responsables. En esta ocasión nos comparten su ponencia titulada sobre la interdependencia masculina, la vulnerabilidad y los cuidados, por una paz posible. Le cedemos la palabra y dejo de compartir para que el doctor pueda compartir. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Déjeme ver. Bueno, si quieren les voy contando para no, pues no tomar más tiempo del que se me otorgó. Esta ponencia es, los resultados, o es más bien el resultado de una investigación que estamos haciendo la doctora Ana Cecilia y su servidor en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, particularmente en la preparatoria número 8. Ahí tuvimos la oportunidad de realizar algunos grupos de discusión en los que se dialogó con varios chicos. Específicamente hicimos talleres, pero particularmente con hombres, exclusivamente con hombres. ¿Por qué? Porque la, lo que estimábamos era que de haber alguna mujer, quizá las respuestas serían, pues estarían sesgadas. La noción o lo que articula este trabajo es la caja de la masculinidad, esta caja que tiene ciertos mandatos particulares y que, pues a partir de estos mandatos es que se estructura la masculinidad. En el trabajo tomamos dos categorías en particular que fueron la autosuficiencia y el control y la agresión. Y justamente esto tiene que ver con el trabajo. La hipótesis que tenemos es que la paz global también requiere que los hombres asumamos que somos interdependientes, perdón, de las y de los demás, lo que implica que somos corresponsables, perdón, de los otros y que esta corresponsabilidad pues tiene que ser mutua y relacional. La sugerencia o lo que estamos intentando llevar a cabo es que los alumnos, a través de procesos de reflexión y de sensibilización, reconozcan su vulnerabilidad como algo constitutivo de su humanidad. Y esto, reconocerlo, les permitirá o nos permitirá a los hombres, pues, poner al centro la solidaridad y que nos encontremos en un lugar que podamos generar masculinidades libres de violencia y que vayan más allá del dominio y este, del dominio y de la competencia, porque a nosotros los hombres se nos ha socializado en la competencia. Ya les conté lo del trabajo de campo. Los abordajes teóricos son tres. Lo hicimos desde la filosofía de la vulnerabilidad, la ética del cuidado y desde los estudios críticos de las masculinidades. La filosofía de la vulnerabilidad, o más bien nos servimos de la filosofía de la vulnerabilidad, ya que en lo dicho por los informantes, nosotros pudimos dar cuenta de que no hay un reconocimiento de la precariedad y de la vulnerabilidad compartidas entre los hombres. Si bien los hombres reconocemos que nuestra vida es precaria, de que existe dolor, que en algunas ocasiones podemos ser infelices, pero no reconocemos esa misma vulnerabilidad, perdón, en nosotros.
La propuesta, insisto, es que si reconocen y aceptan que somos vulnerables, pero no solo ellos, sino que es una característica relacional y común, probablemente ese mandato de autosuficiencia que tiene que ver con el yo puedo solo, probablemente al menos se erosione, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, se erosione. Eh, a partir de la ética del cuidado, también que fue una de las aristas teóricas que nosotros utilizamos, nos permitió argumentar que el ejercicio de los cuidados debe ser corresponsable, lo que implica que los hombres también debemos ser cuidadores activos. Insisto, a partir de la socialización que llevamos a cabo en estos talleres y la sensibilización posterior, es que estos compañeros aceptaron o reconocieron más bien que es susceptible de que se cuiden y de que puedan ser cuidados. Eso se los cuento un poquito más adelante con un par de citas. También consideramos importante partir de los estudios críticos de la masculinidad o de las masculinidades para localizar los mandatos de la caja de la masculinidad. Eh, Hecho esto, nos funcionó o funcionó para mostrar que la Constitución de la Paz debe necesariamente pasar por el desmontaje del mandato de agresión y control como inherentes a la masculinidad. Se nos ha socializado a los hombres como si la agresión y el control fueran una característica masculina, que de no tenerla, pues nos encontramos en las periferias. La intención, insisto, es generar masculinidades libres de violencia, lo que posibilitaría el desmontaje de estos roles de género rígidos. Nuestros hallazgos apuntaron a dos dimensiones que se encuentran interconectadas. Estas dos dimensiones son la economía moral de la autosuficiencia, que significa yo puedo solo, y que existe una pedagogía de la violencia, cómo se nos enseña a ser hombres y a ejercer violencia. La economía moral de la insuficiencia, se las cuento. Algunos adolescentes justifican el silenciamiento de sus emociones a partir de la responsabilidad que asumen respecto a quienes dependen de ello. Les comentaba antes que dar cuenta de que somos vulnerables o que la vulnerabilidad es una característica humana, podría permitir... muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Creo que es más, por favor. Más. Ya casi termino. Eh, ¿Dónde la siguiente? Ahora sí, la siguiente. Perfecto. Uno de los informantes, uno de los asistentes a estos grupos de discusión, nos comentaba que él muchas veces se sentía mal, que muchas veces tenía pena, pero como había personas que dependían de él, era necesario que él se mostrara fuerte, porque pues él virtualmente era el pilar de su familia. Eh, en este sentido, expresar su malestar parecía que, desde su idea, que los pondría en peligro o que podría ser como un cierto tipo de molestia. La siguiente, por favor. Ah, esto es una paradoja, pues, porque el hecho de no compartir sus emociones, de ser herméticos, de presentarse como entes fuertes, pues en realidad lo que hace es que les excluye, pero ellos lo asumen como un proceso de cuidado. Y como vemos aquí, lejos de proteger, ya no hay un diálogo. Cierra ese diálogo y ya no hay una resolución de conflictos. Los hombres se guardan, como veremos un poquito más adelante, todo eso que tienen. Los hombres deben soportar el dolor en soledad, sobre todo. La siguiente, por favor. Eh, Les preguntábamos en particular quiénes aguantaban más o quiénes eran más emocionales. Y hubo un par de compañeros que señalaban que las mujeres tenían más posibilidad de expresar sus sentimientos, mientras que los hombres nos guardábamos todo, como lo vemos aquí, que era pues como un cierto tipo de idea común. Todos concordaron en que las mujeres expresan más y porque ellas sí tienen la posibilidad o que sí tienen la iniciativa de buscar ayuda, mientras que los hombres simplemente cerramos nuestra caja de sentimientos, por decirlo de alguna manera, y no expresamos absolutamente nada. La siguiente, por favor.
Aquí vemos entonces esta economía de la moral de la autosuficiencia. En la medida en la que yo valoro el bienestar de las personas a las que yo cuido, yo dejo de importar, porque el bien mayor son ellos. Y en la medida en la que pues yo no les causo problemas, fue casi una cita textual, pues ellos deben estar mejor. Y las mujeres, en comparación, se tiene la idea de que pues ellas sí comparten sus sentimientos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces la pedagogía de la violencia. Esto surgió a partir de que les preguntábamos quiénes aguantaban más, quiénes tenían como una mayor capacidad de soportar el dolor. En particular, nos hablaron de ciertos lugares en donde, aparte de la socialización primaria, evidentemente, ciertos lugares se les enseñaba a ser violento. Por ejemplo, en los campos de fútbol se privilegia que sean violentos y competitivos. No sé si sea la palabra. Competitivos, perdón, competitivos. La agresividad es legitimada y esperada, pero insisto, siempre y cuando suceda en los límites de la cancha. La siguiente, por favor. Aquí justamente se les preguntaba o se les ponía un caso hipotético donde se les preguntaba o se les decía que en algún momento en una cancha de fútbol había un grupo de amigos jugando y de repente entre todos ellos se empezaban a pelear. Ellos debían continuar el relato y la mayoría dijo que pues porque estaban jugando mal, que porque había un autogol y estas cuestiones, ¿no? Eh, el problema entonces tenía que ver con la falta de control por parte del equipo en general. Eh, Mencionaban que de no tener este control o de no ejercer este control, pues la sanción hacia el otro iba a ser negativa. Se le pasaban dos o tres según lo que decían, pero al final, si había un autogol, como lo vemos aquí, se llamaba. La sanción, quizá violenta, probablemente, no sería esperar. La que sigue, por favor. Aquí entonces, insisto, vemos el mandato del control y la agresión. Y es casi en una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque se espera en estos campos, por decirlo a la Bourdieu, que los sujetos o quienes están jugando tengan el total control. Y eso, insisto, tiene repercusiones en la construcción de la masculinidad. La sanción violenta no se hace esperar y si no hay control, habrá violencia. ¿Y cómo es que nosotros nos apropiamos de esos conceptos? Pues en el juego como lo veíamos. En las reglas del juego se privilegia este ejercicio de la violencia. Adelante, por favor. Gracias. Y como conclusión o reflexión final, lo que sugerimos, a partir de los datos que obtuvimos, es que la paz o reinventar la paz será posible, pero en la medida en la que nosotros desmontemos la caja de la masculinidad, esta serie de mandatos masculinos hegemónicos que determinan, si me permiten la palabra, la vida de los hombres. Si no dejan este hermetismo de la autosuficiencia, de la fortaleza, si no piensan que el control y el poder es la única vía para vivir, pues entonces será muy difícil que cualquier proyecto de paz y justicia global sea llevado a cabo. La apuesta o lo que estamos proponiendo es que reconocer la vulnerabilidad no es debilidad, porque uno de los mandatos, insisto, tiene que ver con que los hombres debemos ser fuertes y no mostrar jamás vulnerabilidad. Pero reconocer eso y saber que somos interdependientes con las y los demás nos posicionaría en un lugar muy particular. Y si no hay una ruptura de la pedagogía de la violencia, que, insisto, nos educa para ejercer la violencia, difícilmente podremos llegar a una paz global. La, Estamos en un momento clave, los hombres estamos en un momento clave para ejercer, no ejercer derechos, sino ejercer nuestra agencia para poder cambiar las condiciones en las que estamos, particularmente en una resistencia política. ¿Por qué? Porque cambiar las lógicas de la competencia y del control a el autocuidado y los cuidados corresponsables desarticula estos mandatos hegemónicos.
que los hombres nos conozcamos o nos reconozcamos como frágiles y vulnerables, no solo yo, sino que es una condición o es una característica de la humanidad, la vulnerabilidad, probablemente nos puede liberar del yugo de la masculinidad hegemónica, de los mandatos hegemónicos y podamos ser más solidarios entre nosotros como hombres y evidentemente con las mujeres, solidarios, no cómplices. Y eso sería todo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, doctor. Muy nutritiva su exposición. Ahora pasamos a darle la palabra a Ángel Zair Alcántara Suárez. Procederé a dar una pequeña semblanza e igualmente el ponente contará con 15 minutos. Yo creo que nos alcanza para tener unos 10 minutos de participación, comentarios y demás para seguir el orden programático del evento, ¿no? Entonces, procederé. Ángel Zair Alcántara Suárez, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus intereses académicos se centran en la ética y la filosofía política, con especial énfasis en los estudios sobre sexualidad, género, masculinidad y filosofía de la paz. Ha participado en seminarios de investigación, encuentros estudiantiles y congresos de filosofía, además de colaborar en talleres formativos y labores de apoyo a la investigación académica. Actualmente desarrolla su tesis sobre las transformaciones críticas de la masculinidad y es miembro de seminarios interdisciplinarios vinculados con los estudios críticos de género y de la Cátedra UNESCO de la Cultura de Paz y Derechos Humanos. En esta ocasión nos comparte su ponencia titulada Crisis y disenso para paz, hacia una reelaboración afectiva de las masculinidades en el neoliberalismo. Le cedemos la palabra a Ángel. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Eh, ¿Pueden verla? Perdón. Sí, Ángel. Bueno, buenos días. Para comenzar, me gustaría agradecer eh, es la segunda vez que estoy en un espacio donde trabajamos la filosofía de la paz y en esta ocasión voy a presentar un trabajo que se desprende de una preocupación de mi tesis que estoy desarrollando en torno a la categoría de masculinidad en la filosofía orientada hacia una reconstrucción ontopolítica. Y este trabajo que hoy les presento es un ensayo que estoy desarrollando para completar un proceso de una beca, por lo que me gustaría escuchar sus críticas, sus comentarios, algunas preguntas, ya que esto me ayudaría muchísimo a seguir puliendo esta reflexión. Para comenzar, quiero decir que en esta ponencia concibo a la paz como un cuidado de la dignidad y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, tal como la entiende Judith Butler, en el sentido de una característica ontológica que está sustentada en la relacionalidad de nosotros y la interdependencia con el entorno y con los otros. En ese sentido, concibo que la paz implica cuestionar y desafiar la composición misma de la subjetividad y los entornos. En ese sentido, quiero pensar una paz que esté atravesada por una visión ontopolítica, donde tenga especial peso las consideraciones del capitalismo contemporáneo, el neoliberalismo, la globalización, entre otras cosas, ¿no? También el imperialismo, por supuesto. En ese sentido, recupero en muchos momentos de la ponencia el concepto de crisis, entendido como esta escisión o ruptura con ciertos sentidos, y como la desestabilización de los marcos de inteligibilidad, como esta incapacidad que nos dice Brown, como una incapacidad de hacer mundo y unos ordenamientos afectivos específicos, pero al mismo tiempo como esta posibilidad de reestructurar el modo en el que habitamos y en el que compartimos la vivencia. En ese sentido, aquí presento la violencia patriarcal y la dominación masculina como una limitación para la paz, pero a la vez como una posibilidad para construirla desde lo cotidiano y también para como una implicación directa, como una posibilidad para cuestionar o desafiar ciertos marcos teóricos tradicionales de los estudios y la filosofía de la paz. Bien, entonces, para comenzar, me gustaría situar esta problemática indagando un poco en la categoría de masculinidad y en el concepto de neoliberalismo. Cabe decir, en primera instancia, que la masculinidad, por supuesto, es una definición múltiple, llena de múltiples problemas.
desde una lectura derridiana, diría incluso que esta definición ya genera desde el inicio, esta limitación en la definición ya genera desde el inicio problemas en tanto genera exclusiones y marcos de inteligibilidad que tienden a legitimar o legitimar ciertos modos de vivencia. Eh, en ese sentido, podemos pensar a la masculinidad como una tecnología del género, como una estructura o como un imperativo, tal como lo señala Elizabeth Badinter. Eh, lo que es cierto es que es una productora de efectos y como nos señala Connell, es un producto de la historia, pero al mismo tiempo un productor de la misma. En ese sentido, en esta ponencia me limitaré a señalar su característica como dominación, su carácter de operación como imperativo, como un mandato, y por supuesto las negaciones internas que la configuran, que también Elizabeth Badinter señala como la negación de la feminidad, la negación de la niñez y la negación de la homosexualidad o el deseo disidente. Eh, en ese sentido, podemos decir que la masculinidad se vive como un consenso, pero también un consenso que es construido y materializado, pero que no obstante se experimenta como esencia. Y eso es un rasgo muy importante al momento de pensar críticamente la categoría de la masculinidad, sobre todo si buscamos orientarla hacia proyectos éticos sustentados en la paz. En ese sentido, depende y se configura a partir de ciertos ordenamientos económicos. El surgimiento perdón, el surgimiento de la categoría de la masculinidad se da, según Kevin Floyd, en la reificación del deseo. La masculinidad surge vinculada al Fordismo y desde ahí se comienza a experimentar como un performance que se da hacia el exterior y relacionado a una dinámica constante de consumo. Esta postura se radicaliza en el neoliberalismo bajo la lógica de la competencia, el aislamiento y el desmantelamiento de lo común, generando una organización afectiva que conforma o atraviesa la manera en que nos pensamos, nos vinculamos y disputamos la viabilidad de nuestra identidad. En este caso, pues la identidad masculina. Así, pensar la crisis en el neoliberalismo es eh, situarnos frente a efectos contradictorios, tensiones ocasionadas por una organización social siempre contingente y relacional, en donde movilizaciones feministas, exigencias de los movimientos de la sexo género disidencia vienen y desestabilizan esa seguridad ontológica e identitaria que históricamente representó la figura de la masculinidad. Genera lo que llaman en algunos estudios de masculinidad, sobre todo en Latinoamérica, el fenómeno de la brújula rota, ese borrado de horizonte y la pérdida de sentido bajo la cual no sabemos hacia dónde dirigirnos. En ese sentido, y lo que busco recuperar en ese trabajo es la pregunta de cómo se experimenta y también cómo se lidia con esa experiencia de desposesión. Para eso, me interesa recuperar el vocabulario de los afectos y defiendo la tesis de que el capitalismo no busca desensibilizar a los sujetos, sino que configura disposiciones afectivas específicas. Por afectos entiendo, primero retomando lo que dice Spinoza bueno, lo que dice Spinoza en la ética, es que son fuerzas que aumentan o menguan la potencia de obrar de los cuerpos. Y ya desde una lectura más contemporánea con Laura Quintana, son esos efectos, ambientes y tecnologías sobre los cuerpos que están situados históricas y materialmente. eh, se organizan en un reparto de lo sensible específico que es capaz de organizar estas mismas capacidades corporales. Y por eso es que esto me parece sustenta la tesis de que el capitalismo configura esas disposiciones afectivas relacionadas o que tienden hacia ciertos fines. Con esto en cuenta, la violencia masculina puede entenderse como una forma de tramitación afectiva que, ante la imposibilidad de elaborar esta pérdida fundante que ya señalé, que es la niñez, la homosexualidad y la feminidad, ante la imposibilidad de elaborar esta pérdida y la propia vulnerabilidad ontológica, se orienta hacia la dominación, el resentimiento y la rabia aniquilante en el intento de restaurar esa soberanía imaginaria y un orden tradicional ya fracturado. Así, sucede lo que Brown llama la desublimación represiva, esa incapacidad de ser mundo que señalaba al principio, que desata los impulsos pero no produce autonomía y genera sujetos completamente desencantados de la conciencia social. Bien, entonces, aquí me parece que es uno de los núcleos importantes del trabajo y que pueden servir como horizonte crítico a los estudios y la filosofía de la paz, es que con todo este tramado de problemas en mente, la pregunta por el agenciamiento y la reelaboración afectiva se vuelve central para la sublimación de la violencia y la imaginación ética que podamos idear frente a este desafío para la paz. Por agenciamiento, estoy entendiendo esa capacidad situada, atravesada por condiciones históricas y materiales, desde donde podemos actuar intencionadamente y producir efectos sobre el mundo. Esta idea de agenciamiento la construyo con lo que Freud llamó la pulsión de apoderamiento más allá del principio del placer. Sin embargo, decido
reconstruir esta idea que nos presenta Freud para llamarla, precisamente para desvincularme de la vena patriarcal que la configura, para llamarla en su lugar como una pulsión de agenciamiento. Es que no sería otra cosa que actuar un recuerdo o una situación, en este caso una situación de crisis, actuar un recuerdo o situación que se dio en papel de pasividad, ahora en el papel del agente. Pero, precisamente para no reproducir el daño de la violencia a sí mismo y a la alteridad, es necesario el trabajo reelaborativo de esta pulsión de agenciamiento, donde la reelaboración es un trabajo que implica transformar eso que no puede ser simbolizado por una herida o un trauma subjetivo y por condiciones sociopolíticas inestables y violentas. Me refiero a que este trabajo reelaborativo consiste en la integración de sensaciones perdidas, la vulnerabilidad ontológica que constantemente se busca negar a partir de marcos violentos, neoliberales, individualistas, y las heridas sedimentadas que que se sedimentaron como constitutivas de la identidad. Es decir, en lugar de actuar esa herida mediante la violencia patriarcal, pensar en inscribirla en un registro distinto, uno que sea un agenciamiento común, pacífico y, por supuesto, afectivo, y en un sentido afectivo que pueda capacitar la política. Así, el agenciamiento y la reelaboración afectiva son herramientas para la paz, en tanto confrontan esa organización aniquilante de los afectos y pretenden transformar sus lógicas desde adentro, abriendo la posibilidad de otras formas de relación. Entonces vemos que la crisis de la masculinidad es un fenómeno múltiple, contradictorio, tanto interna como externamente, y que se posiciona contra marcos teóricos cerrados, liberales, esencialistas. Y ella nos abre entonces, nos abre entonces la posibilidad de situarnos desde el ejercicio político en un campo de indeterminación, donde el disenso, tal como lo entiende Rancière, nos ofrece la oportunidad de pensar el acto político como una ruptura sensible que se da desde dentro. Es una fisura interna que expone su contingencia y la necesidad de idear ese escenario paradójico donde todas estas tensiones puedan coexistir. Esto, insisto, es una propuesta que desarrolla Rancière en torno a su concepto de disenso, y en el caso de de las masculinidades, esto constituiría un trabajo desidentificatorio, un proceso mediante el cual el sujeto no asume plenamente la identidad normativa, pero tampoco la rechaza, sino que la rearticula nuevamente desde dentro, interrumpiendo sus mandatos y desplazando las lógicas actuales de reconocimiento. Y nuevamente permitiendo desactivar la compulsión de repetición violenta, esto que sucede antes de la regulación afectiva, desactivar la compulsión de la repetición violenta que sostiene la afirmación viril o la afirmación patriarcal, abriendo un espacio para formas de existencia que no se basen en la negación de la vulnerabilidad ni en la aniquilación del otro. Así, si conseguimos que la paz no puede entenderse como la simple ausencia de conflicto, sino como una práctica activa de organización de las condiciones que hacen posible la vida común, entonces, insisto, la reelaboración afectiva y la desidentificación son herramientas para la paz. Eso implica no la eliminación de la violencia en todos sus registros, sino la transformación de sus estructuras simbólicas y afectivas que la sostienen y la conducen hacia distintos cauces aniquilantes, patriarcales, disublimantes. Es decir, esa transformación para desplazar las lógicas de la dominación hacia formas de relación basadas en el reconocimiento del otro, sin negar la conflictividad inherente a lo social. La construcción de la paz en este marco de los afectos, la situacionalidad y la desidentificación pasa necesariamente por una reelaboración afectiva de la violencia. Entonces, ya para cerrar todo este recorrido, en efecto, la crisis de la masculinidad nos revela no solo la muestra del agotamiento de un modelo de dominación, sino el colapso de las narrativas que sostenían su inteligibilidad. Esto implica la reorganización de condiciones materiales, simbólicas y afectivas, y no solo el énfasis en la no violencia y la supresión de formas directas de agresión, sino en la transformación de las estructuras que la sostienen desde la base de la reelaboración, la vulnerabilidad, la interdependencia y, por supuesto, el conflicto interno a todo escenario social. En ese sentido, estaría planteando un desplazamiento de la dominación hacia el reconocimiento y la valoración del otro a partir de no negar el conflicto, perdón, sino asumirlo. Entonces, el núcleo es que desde mi lectura, la reelaboración afectiva no debe ser solo elemento central en una lidiación frente al problema que la crisis de la masculinidad trae consigo, sino que desde un horizonte agonístico, una paz agonística como la que se comentaba ayer en otra mesa, desde un horizonte agonístico, la paz debe ser la reelaboración afectiva de la violencia, donde, por cierto, el papel de la dominación masculina juega un papel central y hoy habita una crisis que debemos capturar con todas sus contradicciones. Es decir, tanto,
tanto paz como agenciamiento, no como la eliminación total de los afectos melancólicos, frustrantes y de resentimiento, sino su transformación, es decir, el tránsito de una fuerza aniquilatoria, patriarcal de la dominación, hacia una fuerza relacional y políticamente situada donde ideemos desidentificaciones que logren habilitar la paz y la política. Y eso sería todo. Vale, muchísimas gracias, Ángel. Pues con 9:50 tenemos 10 minutos para quienes quieran participar, abrir su micrófono y también invitamos a los que nos están acompañando desde la sesión en vivo en Facebook, que si quieren comentar algo, tienen preguntas o demás, nos las hagan llegar, por favor, y con gusto nuestros ponentes tomarán su tiempo para responder. Entonces, no sé si alguien quiera participar o tenga algún comentario o pregunta que quiera hacerle a nuestros ponentes. Puede abrir su micrófono. Sí, doctora. Yo quiero felicitar a ambos, porque desde mi muy particular perspectiva, justo están en el centro de la problemática y de la posibilidad de una reinvención de la paz, ¿no? Estas posturas que de alguna manera piensan o repiensan la paz, no como se veía un poco ayer en el conversatorio, como esta eliminación de la guerra, ¿no? O este estado asintótico donde todos nos tomaremos de la mano y seremos felices. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Implica también un reconocimiento de lo que decía Ángel, del disenso, ¿no? Pero también implica un reconocimiento de la vulnerabilidad y de la interdependencia de todos, o sea, de características, de llevar a la vulnerabilidad y la interdependencia a la relacionalidad, a reconocerlas como características fundamentales de la humanidad, ¿no? Entonces creo que los dos trabajos están haciendo un pronunciamiento fuerte respecto a dónde es que se debería de empezar a trabajar para realmente transformar no solamente las interacciones entre las personas, que es como la forma más básica, sino cómo de ahí llevarlo hacia el Estado, por ejemplo, o llevarlo hacia una perspectiva mucho más global, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ambos se están posicionando en el centro mismo de la discusión que nos podría abonar para crear nuevas formas pacíficas de interacción, ¿no? Es eso, sobre todo una felicitación más que una pregunta. Y bueno, no sé quién más. Sí, Said, creo que tiene la... Sí, gracias Andrés. Creo que mi pregunta puede ser respondida por ambos ponentes. Mis comentarios para Ángel Zair, pues es que su planteamiento me parece como muy bien estructurado. Creo que tomas en cuenta varias problemáticas contemporáneas y pues es bastante pertinente. Mi pregunta es si ustedes como investigadores han encontrado ya o han identificado cuál es el medio por el que podemos empezar a llevar esta información a la sociedad, ¿no? Lo que ahorita comentaba la doctora Ángela, que pues no podemos quedarnos en el ámbito académico y lo pienso porque tanto en la calle como en los trabajos, como incluso mismo dentro de las instituciones, aunque no sea en el aula, se pueden estar replicando estas narrativas de lo que debe ser la masculinidad y también vivimos hoy un fenómeno en el que se está replicando en redes qué debe ser la feminidad, la masculinidad, ¿no? Entonces, quiero también abonar el hecho de que cuando uno se vuelve padre, no sabe qué cosas va a replicar si no ha tenido un trabajo introspectivo sobre qué está replicando en su día a día, que no nos hemos dado cuenta que nos enseñó el propio mm, el contexto, ¿no? Por no decir el sistema, el contexto en el que nos produjimos, eso lo podemos seguir replicando. Entonces, lo que decía la doctora ahorita Ángela, ¿no? Es un trabajo que se debe de empezar a hacer a todos niveles, pero quería saber si ustedes han identificado un medio por el que podamos comenzar, no sé si la palabra sea adecuada, pero a educar o reeducar a la sociedad en estos términos de vulnerabilidad y de desplazar lo que concebimos como masculinidad o feminidad. Gracias.
No sé quién de nuestros ponentes quiera responder primero. Puede abrir su micrófono, tratar de responderle a Uciel. Estaría chido que Ángel responda y si me lo permiten después yo. Sí, Sí, está bien. Bueno, creo que precisamente desde el marco de los estudios y la filosofía de la paz, por supuesto lo pensaría a partir de los espacios cotidianos. Y más concretamente, en mi caso, lo he tratado de pensar y articular desde espacios cotidianos a partir de los cuales es atravesada la masculinidad y esta se constituye como un elemento pues central en la hegemonía. Ya en la exposición del doctor Paris hablaban del fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol y creo que es un espacio precisamente en donde si logramos rearticular la manera en la que se nos presenta, la manera en la que se articula narrativamente, es un espacio en donde podemos desestabilizar y torcer estas mismas lógicas, en el sentido en el que precisamente es un campo delimitado en donde los afectos se experimentan y esos afectos pueden ser vividos de múltiples maneras, no necesariamente desde una lógica aniquilatoria. El fútbol es cierto que tiene esa potencia en donde se forman cuerpos como cuerpos de guerra, pero también como un espacio en donde la vulnerabilidad está a flor de piel, ¿no? En el sentido en el que se tocan los cuerpos, se reconoce el cansancio, se reconocen una serie de tantos elementos que reconecta con el cuerpo y en las masculinidades particularmente también se reconecta con ese apartado afectivo, con ese apartado de deseo que es muchas veces eh, arrancado del escenario del ejercicio en una política como más reacia a una masculinidad tradicional. También lo pienso desde la narración. El narrar en común es justamente, eso lo señala Hannah Arendt y Paul Ricoeur, la narración es justamente ese espacio de aparición de quienes somos. Y en la medida en que logremos contar nuevas historias, y generar espacios compartidos a partir de los cuales podamos narrar esa cultura. Creo que también eso sería un buen ejercicio, como el ejercicio de narración en relación con los otros y los ejercicios de autonarración, como nos señala, por ejemplo, Gloria Saldúa, son posibilidades que permiten generar narraciones que logren subsanar este elemento fracturado de la cultura, ¿no? Narraciones que narren la cultura. Y en ese sentido, y trayéndolo un poco otra vez a lo que ya expuse, la desidentificación es una buena vía. Entonces, yo diría eso, en los espacios cotidianos como el fútbol y en elementos como la narración. gracias. No sé si el doctor París quiera comentar o añadir algo. Sí, muchas gracias. Primero que nada, Ángel, me uno a a las felicitaciones. La estructura, la arqueología que hiciste de las masculinidades está genial. Y sobre todo el diagnóstico que haces de la situación actual de la crisis de la masculinidad está súper, súper chida. De verdad te felicito y ojalá y sigas por esa línea. Lo segundo, híjole, Said, ¿verdad? Tocaste temas muy, muy importantes. Primero, la cuestión de las paternidades y eso me interpela bastante. ¿Por qué? Porque yo tengo tres hijas. A mis hijas las estamos intentando educar en el feminismo radical, pero en mi casa ellas pues ya saben que no hay juguetes de niño ni de niña, saben la construcción social del género, etcétera, ¿no? Pero en la socialización con sus compañeros y compañeras, pues sí hay como una muy marcada tendencia a la separación, ¿no? Incluso en la escuela de niños y niñas, etcétera. Sí es una responsabilidad muy grande, qué bueno que lo mencionas, la responsabilidad que tiene uno como padre, pero también es importante pues tener en cuenta que les estamos generando una burbuja que si bien es deseable y que todo se replicara en el mundo, pero pues también tenemos esa responsabilidad como padres de hacerles saber que hay un mundo allá afuera. Qué bueno que lo menciones. Lo segundo, y respondiendo también a a la pregunta de Estefanía, eh, en mi caso, estoy trabajando con hombres barriales, con cinco pandilleros, de un crew de graffiti de acá de Guadalajara. Eh, Ellos me han, entre las muchas cosas que hemos platicado, justamente han dado cuenta de la vulnerabilidad y en el argot de la calle se llama hacer esquina.
Y al hacer esquina, pues se reconoce la vulnerabilidad del uno y del otro y la necesidad del apoyo, etcétera. A lo que voy es que tienes toda la razón. También, Ángela, el que estas discusiones no se queden aquí en el ámbito académico, sino que sean llevados a otros espacios. Como por ejemplo, estamos dando estos talleres con hombres barrializados y que ellos han reconocido por sí mismos esta vulnerabilidad. Y con jóvenes he trabajado con jóvenes de primaria, con jóvenes de secundaria. Es algo difícil porque, pues sí, estos mandatos hegemónicos están eh, muy interiorizados, muy interiorizados, pero al menos ha habido respuestas interesantes. Ayer trabajamos en un taller de masculinidades libres de violencia y pues estuvo chido con estudiantes de la Universidad Pedagógica, perdón. Así que sí, es importante que como padres tomemos esta responsabilidad que tenemos con nuestras hijas, hijos, hijes. Es importante también llevar a otros ámbitos estas discusiones y creo que, como lo comenta Estefanía, el momento de las infancias, de las adolescencias que no adolecen, pero bueno, es importante para poder sembrar una semilla de cambio. Quizá que se pregunten al menos o se sensibilicen respecto a otras masculinidades emergentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que podemos tener 5 minutitos más antes de dar cierre para una intervención más. Había visto que el doctor Sigifredo había levantado la mano. No sé si todavía quiera participar. Y también hay una en el chat de Marcos Gibran. Sí. Después del doctor, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Andrés, gracias por la mesa. Muy lindas reflexiones y pertinentes. Un planteo que sugiere las intervenciones. Creo que me parece fundamental tocar esta cuestión de pensar la paz relacional en términos de la resignificación de las subjetividades eh, patriarcales hegemónicas es fundamental. Aquí veo varias cuestiones, como ya también lo comentaba la doctora Ángela. La primera cuestión sería, ¿cómo podríamos pensar otras prácticas pedagógicas más allá de esta heteronormatividad falocéntrica patriarcal, tanto en los ámbitos escolares, eh, familiares, incluso en la misma, el mismo ámbito clínico, después de muchos años de ir como paciente a diversos enfoques clínicos, particularmente psicoanalíticos, veo que aún es muy difícil que los terapeutas, psicólogos, analistas o psicoanalistas, como se quiera llamar, eh, se abran a perspectivas que no estén marcadas de una u otra forma por ese imaginario falocéntrico. Y también esta sería una cuestión. La otra cuestión es cómo transitar de esto micro, del planteo subjetivo de resignificaciones no patriarcales a un ámbito micro y macro político, ¿sí? Estaba pensando quizá la noción de ficción política de Rosy Braidotti podría ser útil cuando dice que más que apelar al pasado, habría que apelar a un futuro por venir, no mediado por nuestras narrativas falocéntricas. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún ponente quisiera añadir algo más? ¿O Sí, puedo dar paso? Ok, adelante. Perfecto, Ángel, gracias. bueno, voy a también responder la pregunta que tengo en el chat, que dice, ¿qué rol juega el concepto de vulnerabilidad, tanto del patriarcado como mecanismo de producción de afectos, como herramientas para rearticular esta misma masculinidad? Bien, insisto, este concepto de vulnerabilidad lo estoy pensando a partir de Judith Butler como este marco en el que eh, hay una interdependencia existencial, una relacionalidad que es constituyente de toda subjetividad, de todo escenario político,
Y en el caso de las masculinidades es especialmente relevante en el sentido en el que la dimensión corporal ha sido históricamente secundada. Eh, no solamente como vivencia singular, sino en las propias representaciones eh, estéticas, ¿no? Bueno, hay un estudio que nos dice que casi toda la historia, más del 70%, si no mal recuerdo, de las representaciones de la figura de los hombres, se ha centrado en representar el busto, ¿no? Del pecho hacia arriba, y el cuerpo ha sido siempre ese otro elemento secundario. Rara vez al pensar la masculinidad se piensa a sí misma como un cuerpo que es afectado y es relacional. Entonces, lo que Judith Butler nos dice es precisamente que la violencia se suscita cuando esa vulnerabilidad eh, es, es hecha a un lado, ¿no? La violencia se da cuando una subjetividad, una institución o el propio Estado se niega a aceptar, a aceptar que es vulnerable y por el contrario se busca imponer hacia los otros o las otras, ¿no? O lo que sea que tenga por delante. Entonces, ese es el rol que a mi parecer tiene la categoría de vulnerabilidad al tratar de pensar el papel de las masculinidades, sobre todo las masculinidades más hegemónicas. Lo que decía Sigifredo, son preguntas que a veces, al menos a mí desde el lado de la filosofía, me cuestan porque tendemos a pensarla un poco como bastante abstractamente, pero sin duda alguna, pues se da a partir de esto que ya comentábamos ambos ponentes de una reeducación de lo que habíamos entendido como subjetividad, como relación, y también, por supuesto, a partir de generar esas condiciones materiales que nos posibiliten la capacidad de agenciarnos, ¿no? Es difícil en ciertos escenarios que una masculinidad se presente a sí misma como disidente o que busque desestabilizar su propia vivencia si los entornos lo dificultan. Entonces, pues eso sería lo que podría decir. Vale, muchísimas gracias, Ángel. No sé si el doctor Paris iba a comentar algo. ¿Tengo tiempo? Sí, podemos dar unos 2 minutitos ya muy puntuales y ya vamos cerrando Perfecto. para... con- Muchas gracias. Perdón que te interrumpa. Es importante esta cuestión de cómo lo llevamos de lo macro a lo micro. Primero, como bien lo comentas, Sigifredo, como bien lo comentas, primero es trabajarse en uno mismo. Yo también voy a terapia, pero con perspectiva de género. Creo que esa es una de las partes fundamentales. Primero, pues trabajar en uno mismo. Segundo, es importante hacerlo en colectivo, porque si bien el trabajarse en uno mismo es edificante, pero también hay que compartir estas experiencias con otros hombres. En mi caso estoy en un grupo de hombres contra las violencias machistas y ahí es donde socializamos ciertos conocimientos. Si bien son personas privilegiadas que se pueden preguntar sobre la masculinidad, porque incluso preguntarte sobre tu masculinidad es un privilegio. Lo intentamos llevar a otros espacios. Por ejemplo, estamos reuniéndonos en el Parque Rojo allá en Guadalajara, y ahí ofrecemos algunas charlas, acompañamiento, etcétera. Eh, a lo que voy es que una de las partes importantes es generar, para que no estemos pensando en o que no estemos determinados por este elemento patriarcal, es generar relaciones entre hombres que sean libres de violencia. Porque muchas veces las relaciones que nosotros tenemos están medidas por la masculinidad hegemónica, por el control, por la competencia. Si salimos de ese entramado, de esas lógicas, probablemente, insisto, podamos crear masculinidades libres de violencia. Eso lo podríamos platicar en otro espacio. Y pues ese sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues como vemos, creo que el tema da para más y podemos seguir hablando de esto indefinidamente. Y muy ricas las aportaciones de nuestros ponentes. Les quiero agradecer al público aquí presente por haber participado, habernos hecho llegar sus preguntas y de igual manera pedirles que se queden con nosotros en la próxima mesa que será ya en breves, 10:15. Y pues me gustaría en nombre de la maestría agradecerles a todos por haber estado aquí y nos estamos viendo a lo largo del evento. Muchísimas gracias.